Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mucho Animal. En nuestro programa pasado estuvimos en la Reserva Bioparque y estuvimos hablando sobre el macho águila que acababa de llegar a conocer a la hembra. La primera buena noticia que les tenemos, estamos de regreso en el parque y ya está abierto para el público. Aquí estamos con Iván Lozano nuevamente. Muchísimas gracias por dejarnos volver. Gracias, están en su casa. Gracias. Entonces ya está abierto para el público. ¿Hay unas reglas que deben seguir? Sí, exactamente. Hemos abierto el recinto donde se encuentran las dos águilas arpida para que el público pueda sensibilizarse sobre este proceso que estamos llevando y que tiene que, ojalá, culminar con lograr el primer pichón en cautiverio para la especie que está gravemente amenazada de extinción. Bueno, entonces ya saben, todos invitados. Pero hoy estamos acá con otro tema, con un animal muy interesante que muy pocas personas conocen, que es el coatí. Sí, en el Bioparque de la Reserva desde el inicio hemos trabajado con esta especie que se llama coatí de montaña. Es un animal perteneciente a la familia de los mapaches y que se distribuye únicamente entre Colombia y Ecuador y que está alrededor de Bogotá. Es un mamífero de tamaño pequeño, carnívoro, y que por sus hábitos nunca fue estudiado a fondo, sino hasta hace muy pocos años. Bueno, un dato muy importante y muy interesante del coatí, para empezar, era un animal que no estaba registrado y no se conocía en ninguna parte del mundo. Y tú estabas estudiando en Inglaterra y allá te mostraron una piel y un cráneo y te dijeron, este animal es de Bogotá. Sí, efectivamente, estaba trabajando con el coatí normal, que es mucho más común y que está en varios países, y me explicaban que había un coatí de páramo o de montaña que vivía en Colombia y cuyas dos pieles que existían en dos museos en Europa tenían la localidad de procedencia Bogotá y era de los años 1800. Entonces, de ahí nació el interés por conocer más de la especie. Encontré que no había ni un registro fotográfico, ni video, ni información sobre cómo era realmente el animal. Habían dibujos del otro coatí, esos 1800. Había dibujos de artistas que creían entender cómo era el coatí de montaña, pero no había realmente una foto de cómo era. Entonces, desde ahí me propuse encontrarlo, buscarlo, manejarlo y buscar evitar su extinción. Y regresaste a eso, a Regresé, encontrarlo. regresé a Colombia a buscarlo y la búsqueda duró exactamente 10 años. Bueno, toman 10 años de ese trabajo, encuentran, entonces es el coatí de montaña, esa es la Sí, diferencia. ¿Y exacto. qué más diferencias hay? Bueno, es una especie muy similar a su primo, que es el coatí de zonas bajas, pero el coatí de zonas bajas está en gran parte de Sudamérica e inclusive en Centroamérica se alcanza a ver. Esta especie de montaña es una especie que difiere en su género y especie, o sea, no es tan cercana, se parece bastante, pero solamente vive arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, en algunas zonas de Ecuador y algunas de Bogotá, alrededor de Bogotá y en Colombia. Okay. Entonces es un animal mucho más, con una distribución mucho más restringida y con un comportamiento de apariencia un poco diferente. Dices que es un poco más pequeño, que tienen un pelaje verde, Sí. increíble. Es un animal que es más pequeño que el coatín que conocemos tradicionalmente. El pelaje es café oliváceo, tiende hacia el verde, por eso es un animal que se camufla muy bien y de ahí su nombre Wow. científico, Nazuela olivácea. Al no tener nada de información sobre este animal antes, no se sabía si estaba en vía de extinción o no, ¿correcto? Correcto. Entonces acá se investigó y está en vía de extinción. Estamos en el proceso de evaluarlo en el medio natural. Lo que hicimos en el Bioparque de la Reserva fue identificar los primeros animales que estaban en cautiverio, separarlos de las poblaciones de coatí común, ¿cierto? A través de una identificación vía estudio genético para establecer que sí teníamos los animales Que son pruebas de que eran, ADN. que a través de pruebas de genética podíamos definir que sí eran otra especie y que nadie más los tenía o había tenido en la historia en el mundo. Primero los separamos y desarrollamos todos los protocolos de bienestar, es decir, todo lo que tiene que ver con nutrición, sanidad, comportamiento, manejo en cautiverio, todo eso se Hábitat. desarrolló. Exactamente. Procedimos después a buscar la primera reproducción de esa especie en cautiverio. Nunca se había reproducido en la historia, obviamente, porque nunca lo ¿Y habían eso fue tenido. acá? Fue acá, en el año 2017 logramos la primera cría en la historia para la especie en cautiverio y nos dio toda la información para crear el protocolo de reproducción de la especie. Esta Entonces, información es importantísima es para lo que está importantísima. pasando además con lo de las águilas.
Claro, porque estamos logrando llegar no solamente a manejar una especie que no había nada escrito, sino desarrollar toda la información para hacerlo y lograr reproducirla. En este momento vamos a colaborar con otras instituciones para mandar parejas, aumentar la población de coatí de montaña en cautiverio, ¿cierto? Y eventualmente cuando tengamos información, con la ayuda de otras instituciones que trabajan en el medio silvestre, el medio natural de la especie, saber si se necesita devolver animales para aumentar la población y mantener la especie libre de la extinción. Es lo que queremos hacer. Otro aplauso, de verdad que el trabajo que están haciendo acá, por favor repítenos toda la información. Sé que casi nadie, pues yo no conocía el coatí de montaña y aquí lo pueden venir a conocer y aprender sobre este animal y ver este parque que de verdad es un espectáculo. Cuéntanos tus redes, por favor. Sí, bueno, el Bioparque La Reserva tiene información en todas las redes sociales y en su página web www.bioparquelareserva.com. El coatí de montaña se puede observar todos los días en una exhibición única en el mundo, obviamente, en la cual mostramos la importancia de evitar su extinción. Cada vez se presenta a las 10:30 de la mañana. La visita en el bioparque básicamente es todos los días del año, de 9 a 5 de la tarde, y son recorridos guiados que duran más o menos 2 horas. Los esperamos en Cota, Cundinamarca. Y esperamos también, estábamos hablando de este tema que quiero que lo hablemos y que lo compartamos con nuestros televidentes, de lo importante que es traer a los niños a lugares así. Estábamos viendo, analizando como el comportamiento hoy en día en nuestra sociedad, desafortunadamente, los planes, como los dices tú, son más de centro comercial. Sí, pues De iPad, de tecnología, y hay tantos planes invaluables en nuestro país y lugares que conocer y de estímulo y de educación. sí, efectivamente vivimos en un país que tiene su riqueza depositada en la biodiversidad, en este entorno natural. Y es importantísimo no perder esa conexión que traemos instintivamente los seres humanos de estar rodeados de la naturaleza. El Bioparque de la Reserva es una herramienta para que los padres puedan hacer ese contacto de manera segura y de manera muy entretenida de los niños con la naturaleza. Nos interesa muchísimo que de aquí se vayan totalmente recargados de naturaleza y aprendan no solamente a conocerla, sino también a conservarla para las próximas generaciones. Es un deber que tenemos. Respetarla y cuidarla, así es. Acá los esperamos, ya oyeron todos los papás, esperamos a todos los niños en este parque.